Otra vez con el gusto de saludarlos, su amigo Mario Rosales Betancourt, para seguir hablando de liberalismo clásico, y en esta ocasión vamos a hablar de la parte tal vez medular, que es lo que se conoce como el liberalismo económico. ¿Por qué? Porque si hablamos de liberalismo, inmediatamente llega a nuestra mente la idea de dejar hacer, dejar pasar el sistema de libre mercado, y esto pues es realmente el gran fundamento de el pensamiento liberal, y además es un pensamiento muy rico porque se ha evidenciado con el paso del tiempo de que esas ideas de estos grandes pensadores pues se siguen manteniendo. Incluso hubo intentos en algunos sistemas políticos de romper con el sistema liberal de mercado, con el libre ejercicio de la actividad económica, y fueron un fracaso, como sucedió con la ahora extinta Unión Soviética, que tuvo que regresar al sistema de mercado, y ahora sabemos que no hay economía en el mundo que no tenga más o menos, pero sí tiene una base de sistema de libre mercado. Entonces, este tema es especialmente importante, y vamos a hablar conocido, y empezaríamos del más célebre de los autores de el liberalismo económico clásico, que es Adam Smith. Adam Smith, de hecho, es inicialmente un filósofo, no es un economista. De hecho, pues prácticamente no existía la palabra economía. Ya fue por el 1615 cuando un mercantilista, Antoine de Montretien, escribió un libro que se llama Economía Política, que le dio nombre, pero en realidad no existía como tal. En realidad el verdadero padre propiamente de la economía es precisamente Adam Smith. O sea que es un filósofo, pero al mismo tiempo el fundador de la economía. Él se le ubica como inglés, aunque en realidad estrictamente es escocés. Nace en un pueblo, una pequeña ciudad de Escocia, que es Piccadilly, que es una zona muy buena en la producción de whisky. Él nace en 1723. Él, como filósofo, pues realiza estudios. Él es hombre de universidad, hombre de academia, de familia pues sí acomodada, puede realizar estudios en distintas universidades, particularmente su presencia primero como estudiante, después como profesor, incluso después como vicerrector, fue en la Universidad de Glasgow. Ahí pues conoce a grandes personajes de la filosofía como Francis Hutcheson, y eh, va a tener una obra importante como maestro y también como investigador. De hecho, su primera gran obra se llama La teoría de los sentimientos morales. Esto era parte de una materia que se impartía en aquella época y que tenía el nombre de filosofía moral, que tenía que ver un poco con lo que ahora llamamos ética, pero también con lo que tiene que ver con la política, con lo que ahora ya llamamos economía. Y en esta obra, Adam Smith se plantea el problema de la naturaleza humana. Como buen filósofo que es, se plantea, bueno, el hombre es bueno por naturaleza, como lo diría su maestro Hutcheson y algunos más, o por el contrario, como lo sostenía Hobbes en el Leviatán, que el hombre es el lobo del hombre, el hombre es malo por naturaleza, se la vive peleando entre sí, y el resultado es que había una guerra de todos contra todos. No, él dice, la verdad es que ninguna de las dos cosas es cierta. Ni el hombre por naturaleza es bueno, ni el hombre por naturaleza es malo. En la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith dice, el hombre es un ser que busca su beneficio, que busca su interés, y en esa búsqueda de su interés puede actuar bien o actuar mal, pero lo que motiva al ser humano no es ni una maldad natural, ni una bondad natural, sino lo que mueve a este ser hombre es pues la búsqueda de lo que le da placer, evitar el dolor, buscar su propio beneficio. Estaba como profesor ya exitoso, ya con esta obra publicada que le da una gran reputación, y en 1763 un hombre muy rico, el señor Charles Tugendhat, pide que sea
pues el tutor, el maestro particular de su hijo, de su pupilo, y le dice, mira, pues te contrato, ¿tú cuánto ganas en la universidad? Pues gano este sueldo. Oye, pues te pago mucho más. Sí, pero le dice a Danito, el problema va a ser que, ok, me contratas, voy a estar un tiempo en lo que le enseño, lo que tengo que enseñarle a el joven noble, y después, pues, ¿qué va a pasar? Siempre, pues, sabemos los que somos profesores que nuestros alumnos, nuestros pupilos, pues, una vez de paso, se tienen que ir, tienen que hacer su propia vida. Entonces, ¿qué voy a hacer yo después? Ya no van a dar chance de regresar a la universidad, porque como renuncio, pues ya voy a tener antecedente que renuncié a mi cátedra, no me van a dejar regresar. Entonces ya no voy a tener ingresos. Le dice, no, mira, no te preocupes, yo soy sumamente rico y te voy a dar pues un pago de por vida, una renta vitalicia, una especie de jubilación extraordinaria, que ahora pues ya solamente los grandes políticos habían conseguido que por unos cuantos años de servicio se les pagara de por vida, y te vamos a pagar el mismo sueldo durante todo el tiempo que vivas. Entonces, acepta, con su pupilo recorre Europa, va a Francia, ahí entra en contacto con algunos de los fisiócratas, incluyendo Turgot, empieza a desarrollar sus ideas basadas un poco en la influencia del doctor Quesnay y la fisiocracia. En fin, está acompañado de su discípulo, pero finalmente pues sucede lo que se había previsto, el discípulo tiene ya que dedicarse a otras cosas, ya aprendió lo que consideraba necesitaba aprender de Adam Smith, y se queda Adam Smith con una renta vitalicia, con un sueldo vitalicio, y con la posibilidad de tener tiempo libre. Tal vez alguien diría, pues yo tengo tiempo y tengo dinero, pues me voy a dedicar a pues las mujeres, me voy a dedicar a las bebidas, me voy a dedicar a los placeres. No, para empezar, Smith ni siquiera se casó nunca, un solterón de toda la vida. Y otra cosa, pues tampoco era alguien que tuviese alguna situación de vicio. Entonces aprovechó de la mejor manera que se puede aprovechar ese doble beneficio, que es al mismo tiempo tener dinero y al mismo tiempo tener tiempo. Como que normalmente en la vida tenemos que elegir o tiempo o dinero, y las dos cosas, pues es muy difícil conseguir. Así Smith las tuvo y lo aprovechó, y durante 10 años se dedicó a investigar, a estudiar, y resultado de ese estudio de 10 años, pues aparece su obra que se conoce con el título de investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, conocida simplemente con el nombre de Riqueza de las Naciones, que es publicada en el año de 1776. Y hay que recordar que este año es un año histórico, es el año de la independencia de los Estados Unidos, de la declaración de independencia de los Estados Unidos y del inicio de la lucha por la independencia de esta nación basado en principios del liberalismo. O sea, que el liberalismo político y el liberalismo económico pues siempre han ido de la mano. Bueno, ya publicada esta obra, pues tiene un gran prestigio, es una obra magna, está en 2 volúmenes, en 4 libros, y lo primero que se plantea, bueno, ¿qué es la riqueza de las naciones? Eh, Él lo que hace es criticar lo que eran las ideas de antes. Las ideas antes eran lo que se llamaba el mercantilismo. Los mercantilistas creían, tal vez ingenuamente, pero como todavía muchas gentes lo pueden creer hasta nuestros días, que la riqueza consiste en la cantidad de bienes que se tienen. Una persona rica es una persona que tiene mucho oro y mucha plata, que eso era la idea de los mercantilistas. La abundancia de metales preciosos era la riqueza. Él dice, no es cierto, la riqueza no es el número de dineros, de oro y plata que esté en las bóvedas, en los bancos, en los lugares de un país. No, la verdadera riqueza de las naciones es el trabajo de sus habitantes. Por eso, ya desarrollando su teoría, la primera teoría que va a desarrollar es
una teoría del valor trabajo. En esta considera que el valor, distingue entre valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es la utilidad que tiene, para lo que sirve. El valor de cambio es lo que se tiene que dar en relación con otras mercancías. Entonces, ese valor de cambio de las mercancías depende de el trabajo y específicamente del tiempo de trabajo. Y pone un ejemplo muy sencillo. Él pone el ejemplo de una tribu primitiva de cazadores en una localidad en la que solamente hay dos tipos de animales para caza, que son los gamos, o sea, los venados, y los castores. Vemos que está haciendo, simplificando las cosas. Esto es lo que conocemos como el método de abstracción. Bueno, en este pueblo imaginario de cazadores, cazar un gamo implica un día, cazar un castor 2 días, porque se esconden más. Entonces, por lógica, se establece una relación en la que 2 gamos, o sea, 2 días de trabajo, es igual a un castor que también son 2 días de trabajo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en ese pensamiento de Smith, si un monarca, un rey, quisiera imponer su voluntad, si hubiera una especie de estado que se quisiera meter en la economía y dijera, no, a mí me parece que los venados son más bonitos que los castores, más grandes, y por lo tanto yo ordeno que el valor de los venados, de los gamos, sea igual al de los castores? Pues, ¿qué pasaría? Evidentemente nadie cazaría castores, que cuestan el doble de trabajo, y todo el mundo cazaría gamos. Entonces habría escasez de un producto, y esto pues no serviría porque se necesitan los dos para resolver las necesidades de esa población. Lo mismo sería si al revés, establecer una relación, por ejemplo, de 3-1. Entonces, el único punto de equilibrio en el que se logra que haya esta situación en la que se equilibre lo que podemos llamar la oferta con la demanda es el punto en el que el tiempo de trabajo en un producto tiene que ver con el tiempo de trabajo en otro producto o mercancía. Pero dice, esto pues sucede, y aquí es donde abandona ya la teoría del valor trabajo, y la abandona por una cosa muy evidente. Él se da cuenta, bueno, el trabajo es el valor. ¿Con qué se paga el trabajo? Pues el trabajo se paga con salario. Entonces, salario y valor es lo mismo, y evidentemente no. Entonces él tiene que abandonar esa teoría porque se da cuenta de que no puede ser que el salario sea igual que el valor, si ambos pagan el trabajo o son igual al valor del trabajo. Entonces dice, bueno, esto era en las sociedades muy primitivas, las muy antiguas, donde no existía todavía la acumulación, no existían los fondos, no existía lo que ahora llamamos el capital. Cuando aparece el capital, entonces hay una transformación, y esto hace que surja la teoría de los costos de producción, una nueva teoría del valor en la que él parte de la idea que hay 3 factores de la producción: el factor tierra o naturaleza, que se paga con renta; el factor capital, que se paga con ganancias; y el factor trabajo, que efectivamente se paga con salarios. Entonces, el precio natural, el precio de una mercancía, se determina por la suma de salarios, rentas y ganancias. O sea, la suma de los costos de producción. Pero no solo esto, sino que también Adam Smith pues se da cuenta de que a veces no es así. Por ejemplo, se puede dar el caso de que un pescador se vaya al mar, tenga una buena pesca, regresa a su pueblo con mucho pescado, y ese día resulta que es viernes de Cuaresma y la población pues es muy creyente y decide que estos días no puede comer más que carne de pescado, no puede comer otra. Entonces hay colas que lo están esperando, y llega, se da cuenta de que pues si vende al precio de los costos de producción, pues se le va a acabar muy rápido. Entonces dice, no, mejor aumento, y la gente está dispuesta a pagar más y más y más. Entonces, en un momento determinado, se da cuenta de que pudo vender lo que a lo mejor en costo de producción eran 100 libras, lo puede vender en 150.
pero al día siguiente ya no es sábado, ya no hay cuaresma, y además ese día el carnicero mató cochinito y hay carnitas, etcétera, etcétera, y el resultado es que nadie quiere comprar el pescado, no hay demanda de pescado. Y se da cuenta, lo vendo a 150 como ayer, no, de baja a 130 tampoco, a 100 al precio menos. ¿Y qué dice? Pues que se me eche a perder porque finalmente no hay refrigeración, pues lo dejo a una mitad del costo, o que le pierda, no perderle tanto, y lo da a 50. Entonces, un día lo pudo vender a 150, y otro día nada más a 50, cuando el valor de precio de costo de producción sería 100. ¿Esto qué implica? Que finalmente lo que en última instancia va a determinar el precio de mercado, el precio actual, es precisamente la oferta y la demanda. Bueno, otra de las aportaciones muy importantes de Adam Smith es que la producción se puede aumentar muchísimo. Y esa forma en que se puede aumentar la producción es a través no solo de ya la maquinaria y la revolución industrial que estaba ya en esa época, sino de algo más sencillo, que es la división del trabajo. Él señala que si hay una especialización de los trabajadores para realizar distintas funciones, se puede producir muchísimo más. Él pone el ejemplo de una fábrica de alfileres, algo tan sencillo como una pequeña fábrica de alfileres. Resulta que esta fábrica de alfileres, si un trabajador hace él solo los alfileres, pues a lo mejor puede hacer 5 alfileres en un día. Él tiene que llegar, cortar el alambre, ponerles la punta, limar para poner la cabecita, guardarse, en fin, hacer una serie de maniobras. Y esto le lleva a que solamente pueda producir 5. Si son 10 trabajadores, pues a lo mejor podrían producir cada uno por separado, pues lógicamente 50. O sea, si hacen 5 y son 10, pues hacen 50. Pero si uno solamente se dedica a cortar alambre, otro solamente a afilar la punta, otro solamente a poner la cabeza, y así en cada una de las funciones, resulta que pueden producirse entre los mismos 10 miles de alfileres. O sea, esto va a increíblemente incrementar la capacidad productiva. ¿Por qué? Porque hay un ahorro de trabajo, o sea, el paso, una economía de tiempo de pasar de una función a otra. En la primera forma en la que un trabajador hacía todo, pues él tenía que con una pinza cortar y a dejar la pinza y por una lima, limar y a llevar la lima y por el martillo, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, si uno nada más está cortando, pues nada más tiene la pinza o nada más tiene la lima, etcétera, etcétera. Entonces, hay una economía de tiempo. Segundo, se adquieren mayores destrezas, el que lo está haciendo se vuelve muy hábil cortador o muy hábil para hacer. Y finalmente desarrolla la inventiva. El que corta se da cuenta, en vez de cortar alambrito por alambrito, hago una guillotina y corto varios al mismo tiempo, y así los demás. Entonces, la división del trabajo se va a multiplicar en forma impresionante. Incluso esto va a llevar que, sin darnos cuenta, dice Adam Smith, un producto, el que sea, es resultado de una división del trabajo de muchas personas. Él dice, ustedes pueden pensar cuántas gentes pasan una cosa, pensemos, he ponía el ejemplo de, pues, una capa de un pobre, esa capa con la que se cubría del frío, pues resulta que, pues, aparentemente vale poco. Sin embargo, ¿cuántas personas trabajaron? Pues hubo que haber quién sembrara la tierra, supongamos que es algodón, pusiera la semilla de algodón, levantara la cosecha. Para levantar la cosecha se necesitó alguien que produjera las cuestiones, las herramientas de trabajo de la agricultura, alguien que transportara, alguien que hiciera la maquinaria para hacer la transformación de la planta de algodón en tela de algodón. Después y los tintes, por ejemplo, dice él, vienen a lo mejor de lugares muy lejanos de Oriente. O sea, para algo tan sencillo participan muchas cosas. Esa división del trabajo tiene únicamente 2 límites. El primero
es de que, ¿para qué nos sirve producir mucho si no tenemos dónde venderlo? O sea, el primer límite es propiamente el mercado. O sea, si yo en mi fábrica de alfileres, realizando esta idea, solamente puedo vender 500 alfileres al día, ¿qué gano con producir 2,000 alfileres al día? Se van a quedar 1,500 sin vender. Y la otra cuestión es el capital con el que se cuenta. Finalmente yo no tengo más que para contratar a 1 o 2 trabajadores, pues no puedo contratar a 10 trabajadores. O sea, el capital. Pero, superados estas cosas, la división del trabajo hace que se pueda producir mucho. Y gracias a la división del trabajo, pues se interrelacionan personas que ni se imaginan que están relacionadas. O sea, el que sembró el algodón no sabe que esto va a acabar siendo una capa de una persona. ¿Quién planea todo esto? ¿Quién es el genio que hace que pensemos, por ejemplo, nuestra alimentación cotidiana? ¿Quién planea, pensemos, aquí estamos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, llega una gran cantidad de productos a la central de abasto? ¿Quién hizo la planeación para que llegue, pues, las verduras, la carne, el grano, etcétera? Alguien planeó, mira, yo necesito que el pobre Jan tenga que comer y por eso voy a traer estas cosas. No, eh, simplemente hay algo increíble, automáticamente, mágicamente, va a producirse por los diferentes, por el agricultor, por el ganadero, por el transportista, etcétera, etcétera, van a actuar como si estuvieran movidos por una mano invisible. Es esta metáfora en la que señala que gracias al mercado se puede ir logrando el bienestar, porque cada hombre buscando su propio interés va a lograr el interés colectivo. Esto es lo que dice Adam Smith, pues no esperen de la benevolencia del carnicero o del vinatero, pues la comida o la bebida, no, véanlo en base a su interés. O sea, él lo está haciendo por obtener ganancias, por su egoísmo. O sea, ese egoísmo, ese interés es bueno para la colectividad. O sea, al lograr alguien su propio interés, sus ganancias, su propio egoísmo, logra, por esta mano mágica, el bienestar de la sociedad. Por eso, lo que se debe hacer en economía es dejar que naturalmente los seres humanos, buscando su propio interés, produzcan a través de ensayo-error lo que necesita la sociedad. Lo van a hacer en ese equilibrio, en ese manejo del mercado, se va a lograr que todo mundo salga ganando, consumidores, empresarios, productores de un tipo de productos, productores de otro tipo de productos. Por eso, pues la idea central es la idea de dejar hacer, dejar pasar. ¿Sabes qué? Deja que funcione la mano divina, deja que funcione la economía por sí sola, y eso va a hacer que todo mundo salga ganando. Es un ganar, ganar, ganar para todos. Entonces, ¿esto qué implica? Que el Estado no debe de meter sus manos en la economía. La actividad de producir, distribuir bienes y servicios tiene que estar en manos de los particulares, de los privados, porque en esa búsqueda de su propio interés van a lograr el bienestar colectivo. En cambio, una intervención del Estado puede distorsionar y afectar y hacer que no funcionen mal. O sea, entre menos control político exista, es mejor, especialmente que no lo exista en la economía. Ahora, pues Adam Smith tampoco es un anárquico, no está en contra de que exista un Estado. Sí tiene que haber un Estado que evite en un momento determinado distorsiones, que evite que se afecte la propiedad privada, que evite que se afecte la legalidad, que evite que se afecte la seguridad en todos los aspectos. Entonces, el gobernante debe de pensar en el interés de la mayoría, el interés general, y no actuar como si fuera un particular. Entonces,
limitadas las funciones del Estado a las fundamentales, incluso en un extremo, las del Estado gendarme o el Estado policía, las de la seguridad pública, la seguridad interna, la seguridad externa, aceptaba algunas como la educación, tal vez algún tipo de obra pública que no sea conveniente para los particulares, de forma tal vez subsidiaria puede intervenir el Estado, pero limitadas sus funciones, la función obviamente jurisdiccional, eh, limitadas estas funciones, aquí lo importante es que el Estado únicamente tenga una fuente de ingresos, que el Estado no sea dueño de empresas, como sucedía antes, por ejemplo, con las manufacturas reales de Colberto, que serían un antecedente de lo que ahora son las empresas públicas. No, dicen, el Estado no tiene por qué tener empresas, no tiene por qué obtener ingresos por las ventas de sus productos, no. El Estado únicamente debe de tener ingresos por sus impuestos. Desde luego, estos impuestos deben ser los mínimos, tienen que estar regulados y por eso él establece 4 principios fundamentales que deben de regir los impuestos. Deben ser proporcionales y equitativos, o sea, de acuerdo a la riqueza, no puede ser que los nobles o los que tienen ciertos privilegios, ellos sí no paguen impuestos y los demás sí, entonces tienen que ser proporcionales y equitativos, tienen que ser ciertos, no puede ser que de repente al rey o al gobernante se le ocurra, mañana aumento los impuestos, ¿no? Tienen que ser ciertos, con la evolución, lo ideal es que la certidumbre se transforme en legalidad, o sea, una ley que lo diga y mientras no se modifique esa ley, no se puedan modificar esos impuestos, no pueden haber impuestos nuevos, los tienen que ser ciertos. Debe saberse cuánto hay que pagar, o sea, determinados o determinables. O sea, en un momento determinado que no necesita ser un genio, un sabio y tener un contador ahí para saber cuánto hay que pagar de impuestos, no, que puedan ser determinados y determinables de manera sencilla. Por lo tanto, otro principio es la idea de la comodidad. O sea, deben cobrarse de la manera más adecuada, en los tiempos más adecuados. A una persona que se dedica a la agricultura, pues los impuestos no se le deben de cobrar cuando va a sembrar, sino cuando levanta y vende la cosecha. Y finalmente tienen que ser económicos. Esto es los gastos en la burocracia, los gastos de la administración pública tienen que ser lo mínimo para evitar que se dé esto que vulgarmente podemos decir que sale más caro el caldo que las albóndigas. Esto es que para cobrar 1 millón de pesos, pues a lo mejor se gasta en burocracia 2 millones de pesos. Entonces, aquí el principio de economía es que el gasto que emplee el Estado sea el mínimo, un Estado que no sea obeso. El segundo autor que vamos a platicar es Juan Bautista Say. Juan Bautista Say, por cierto, es el único francés en estos 4 grandes autores que vamos a ver el día de hoy. Incluso muchos llaman a esta economía clásica con el nombre de economía clásica inglesa, aunque ya vemos que Smith estrictamente no es inglés. En realidad, él, Bautista Say, que es francés, él retoma, o sea, no es tan original como Smith, él retoma y tal vez su aportación fundamental es que va a sistematizar estas ideas y sobre todo las va a difundir en el continente europeo y de esta manera, pues sus ideas son principalmente las mismas de el propio Adam Smith. Sin embargo, tiene algunas aportaciones. La más importante y al mismo tiempo la más criticada es su famosa ley de los mercados. Esta ley dice que pues, no puede haber crisis, que no va a haber crisis de sobreproducción, que los productos se cambian por productos, entonces alguien cuando genera productos, hace una oferta, pues lógicamente contrata, por ejemplo, trabajadores, esos trabajadores reciben salarios y con esos salarios compran otros productos. O sea, la oferta crea su propia demanda. De esta manera, pues no puede haber una crisis general de sobreproducción, todo se tiene que equilibrar y por lo tanto, pues si se deja hacer, se deja pasar, no hay ninguna intervención, no puede provocarse ningún problema, ninguna afectación, ningún ciclo económico, lo que evidentemente pues es una falsedad. O sea, las crisis económicas son inherentes al sistema capitalista y
decir que no existían, pues es un absurdo. Entonces él decía que no podían existir sobreproducción o subconsumo, que si no había interferencia, pues las actividades económicas se resolverían en forma eh, fácil. De alguna manera, Juan Bautista Seid, pues es alguien que ha seguido teniendo influencia, sobre todo en otro aspecto. Él les desarrolla sobre todo la teoría del valor utilidad. La teoría del valor utilidad es la teoría en la que el valor ya no depende de algo objetivo, sino de algo subjetivo, que es cada persona le va a dar valor a las cosas de acuerdo a lo que necesite. Si alguien es culto, un libro va a valer mucho. Si alguien es un inculto, ese libro a lo mejor no le representa nada. Entonces, esa teoría del valor subjetivo pues va a dar pauta que surjan las escuelas marginalistas, las escuelas austriacas y muchas otras escuelas que ya rompen con las teorías objetivas del valor. El tercer autor que vamos a mencionar es Tomás Roberto Malthus. Él era un pastor de la iglesia protestante. Se menciona el hecho porque finalmente sus ideas tienen que ver con esa moral en la que él pues va a desarrollarse y a desarrollar sus teorías, sus ideas. Él, como pastor, ya en esa época empezaban las ideas socialistas y un señor de nombre Godwin había dicho pues que gracias a la revolución industrial se iba a llegar a una sociedad en la que con trabajar poco pues iba a vivir en abundancia, que era cuestión de meter un orden por parte del Estado y se podría lograr esto, etcétera, etcétera. Entonces Malthus dice, pues no es cierto, el señor Condorcet, el señor Godwin, esos están equivocados. Entonces en el prólogo dice, pues quiero dar una respuesta a estos socialistas equivocados y escribe su primera obra, que es el ensayo sobre el principio de población, que es de 1798. El punto de partida de Malthus pues es muy sencillo. Él se refiere al ser humano y dice, bueno, el ser humano pues tiene una pasión. A los hombres les gustan las mujeres, a las mujeres los hombres. Hay encuentros entre hombres y mujeres y como resultados de esos encuentros pues aparecen los hijos. Entonces aparece la población. O sea, introduce un concepto y un tema muy importante que es el tema demográfico. Entonces va a decir, mientras que la producción de alimentos aumenta en forma aritmética, 1, 2, 3, 4, la producción de seres humanos pues aumenta en progresión geométrica. 2, claro, con 2 tiene que ser un hombre y una mujer, 2, 4, 8, 16, en fin. Y claro, va a llegar un momento en que los alimentos no van a alcanzar. Nos van a presentar hambrunas, epidemias, fíjense, últimamente pues está hablando mucho de Malthus porque es el que hablaba de estos fenómenos de las epidemias. Se van a presentar, desde luego, guerras, conflictos, todo eso porque no van a alcanzar la producción de alimentos. Bueno, él llegaba pues a unas situaciones en las que le daba un contenido pues bastante lúgubre al futuro, veía las cosas muy mal, muy negras. Él decía pues que la naturaleza había sido muy sabia y por ejemplo había organizado una fiesta. Tenemos el ejemplo, pensemos, nos invitan a una fiesta donde va a haber un mole de guajolote muy rico y la anfitriona, que es la naturaleza, pues dice, voy a preparar un gran mole para 100 invitados que voy a tener a mi fiesta. Contrata meseros, contrata mesas, consigue tantos guajolotes, el mole, tantas tortillas, tantas cervezas. Todo está programado para 100 personas para que la pasen maravillosamente y óptimamente esas 100 personas. Y corre las invitaciones, manda exactamente 100 invitaciones, o sea, invitaciones para 100 personas. De repente alguien le dice, oye, te invitó a la fiesta de la madre naturaleza. No, a mí no me invitaron. No te preocupes, a mí sí. Vente tú con, tienes conmigo. Oye, pero
¿Y puedo llevar a la comadre? Sí, tráetela también, y tráete a los niños, y tráete a todos. Y empieza lo que, pues, algún personaje de nuestras canciones, Chava Flores, llamaba los gorrones, y decía, llegaron los gorrones. Bueno, de repente en esa fiesta que era exclusivamente para 100, pues de repente llegaron 500. Claro, se empiezan a pelear por el pedacito de guajolote, se empiezan a pelear por las tortillas, las chelas se acaban luego, luego, total acaba siendo un conflicto y lo que era una gran fiesta, pues acabó muy mal. ¿Por qué? Porque no se le hizo caso a las reglas de la anfitrión, que es la naturaleza. Entonces él dice, si alguien no tiene para mantener a sus hijos, que no los tenga. Así de simple. Claro, esto pues es muy para muchos injustos, porque esto pues sobre todo va en contra de los pobres, porque pues un rico si tiene mucho dinero pues se puede tener los hijos que quiera. En cambio, el pobre pues si no tiene, pues no debe tener hijos. Pero además con otro agravante, como era un sacerdote, movido con ideas religiosas, pues no aceptaba lo que ahora pues ya se acepta, que son los métodos anticonceptivos. Ya no quedan, ya desde antes los preservativos y todo esto existían. Sin embargo, él llama a todo eso vicios y considera que eso es negativo y que por lo tanto la única forma moral de aceptar que no creciera la población era a través de la abstinencia sexual, o sea, de no tener relaciones sexuales. Lo que verdaderamente pues era injusto porque era así, pobre del pobre, ni siquiera poder tener sexo le quería dejar el señor Malthus, porque consideraba que la pobreza debería ser considerada como vergonzosa. Y estaba obviamente en contra de lo que ahora llamamos programas sociales, programas que ayudan a los que menos tienen, porque dice eso solamente provoca que se aumente la población. Y esto va a provocar esa gran crisis. Él, por ejemplo, decía que era catastrófico lo que iba a pasar en México, porque decía, fíjese, la Ciudad de México tiene una población que ya, dice él, es tan grande que llega hasta los 100,000 habitantes. Ahora son más o menos los que entran en el Estadio Azteca, pero en fin, él se espantaba porque había 100,000 en México. Y desde luego, bueno, ya estas ideas de Malthus se han corregido y sobre todo los neomalthusianos pues sí aceptan cuestiones como la paternidad responsable, los métodos anticonceptivos, etcétera. Bueno, esa es una parte de las teorías de Malthus, tal vez las que son más conocidas. Sin embargo, tiene otras muy importantes desde el punto de vista económico y tiene otra obra que es un tratado de economía política. En él, pues va a ver que se presenta lo contrario. Aquí vemos que entre los clásicos hay un choque de intereses y de ideas. Mientras como Bautista 6 decía, no puede haber crisis de sobreproducción, Malthus dice, sí las hay, y sí existen, y sí se presentan. De hecho, Malthus es un precursor, y así él mismo lo dice, el mismo Keynes, es un precursor del pensamiento de Keynes. Toda la política keynesiana está basada en ideas de Malthus. O sea, él decía que debería existir un consumo improductivo. ¿Se dan cuenta? Se parece a lo de Keynes. O sea, que en un momento determinado, y él pensaba que ese consumo improductivo lo tendrían que hacer quienes, los terratenientes. Estos no producen, pero sí reciben dinero por ser dueños de la tierra, y ellos pueden comprar. Y con eso se evita la sobreproducción, que si se deja a los capitalistas, a los industriales, a los productores, no se puede hacer porque muchas veces ellos, en lugar de consumir, prefieren reinvertir sus ganancias, no compran, y con eso se presentan las crisis de sobreproducción. Entonces, él eh, encuentra que en un momento determinado ese consumo puede ser una salvación para evitar las crisis. El cuarto y último de los pensadores que vamos a platicar es David Ricardo. Él sí inglés, su origen es judío, sefardí,
Él incluso tiene problemas con su familia, era de una familia más o menos importante dentro del judaísmo en Inglaterra, pero pues había pues tradiciones como que no se podían casar más que judíos con judías, y él decide casarse con una cristiana. Obviamente su familia le dice, pues si lo haces, pues te desheredas, te quitamos hasta el apellido. Se dan cuenta, ni siquiera apellido tienes, son dos nombres, David y Ricardo. Bueno, entonces se le saca de la... Pero él es muy hábil, él es muy inteligente, es una persona especialmente hábil y se vuelve inmensamente rico de la nada, sobre todo a través de jugar, de participar en la bolsa de valores. Él no es alguien de escuela, de universidad, él es un autodidacta. Él, desde luego, lee las obras de los fisiócratas, de Adam Smith, etcétera, y con esto va a ir creando sus ideas. Y así como decíamos, fíjense, que Malthus es un poco antecedente de ideas que tienen que ver con Keynes, pues David Ricardo tiene que ver con ideas, por ejemplo, de Marx. O sea, es tan importante el pensamiento de David Ricardo que influye en muchos pensadores opuestos entre sí del futuro, al futuro para él, ¿no? Obviamente. Entonces, él sí parte, igual que Adam Smith al principio, pero no la abandona, y después Marx la va a tomar, de la teoría del valor trabajo. Y la manera de solucionar el problema que no pudo afrontar Adam Smith es que él va a establecer una distinción entre el trabajo y la fuerza de trabajo. Esto es, el valor de cambio de las mercancías viene determinado, dice David Ricardo, por la cantidad necesaria de trabajo para su producción, o sea, la teoría del valor trabajo. Pero el salario no paga el trabajo. El salario lo que paga es la fuerza de trabajo. Entonces, al no coincidir fuerza de trabajo con trabajo, pues no es lo mismo el valor que el salario, y al contrario, David Ricardo, que es alguien partidario de los intereses de los empresarios, dice pues que lo que más deben de buscar los empresarios es obtener las mayores ganancias posibles, y por esto los salarios deben ser lo mínimo posibles. Los salarios tienen que mantenerse en el mínimo de subsistencia. Entonces, él establece que los salarios pueden aumentarse o incrementarse de manera nominal, pero de manera real, esto es, en su capacidad de compra, van a seguir estancados, van a seguir lo mismo. O sea, como vemos, la obra de David Ricardo va a distinguirse de los otros, que los otros habían centrado fundamentalmente en la producción. Smith, Ricardo, perdón, Smith, Seid y Malthus. En cambio, David Ricardo se centra en la distribución. Esto es, no tanto en cómo se hace el pastel, sino en cómo se rebana ese pastel en tres grandes tajadas, que son los tres factores que él considera, que es el factor trabajo, el factor de tierra y el factor capital. Él dice, bueno, la rebanada que deberíamos cuidar más, porque eso depende de que crezca la economía, porque son los que invierten, es la rebanada de los que invierten, la rebanada del capital. Y la rebanada, las ganancias, que es lo que se paga el capital, claro, vendrán ideas como las de Seid, que distingue entre la empresa que se paga con ganancias y el capital con interés, pero en el caso de David Ricardo es ganancias y capital. Esa tajada es el residuo, o sea, finalmente ganancias es igual a ingresos menos costos. O sea,
el producto de todo lo que vende un productor de automóviles, de tortillas, de lo que ustedes quieran, esos son sus ingresos, pero tiene que reducir sus costos. Entonces incluye desde luego los salarios, las materias primas, todo lo demás. Entonces, en la medida que los ingresos son más altos, las ganancias son más altas, pero también en la medida que los costos son más altos, pues las ganancias son menores. Por lo tanto, entre más fuerte sea la diferencia entre ingresos y costos, las ganancias son mayores. O sea, repetimos, ganancia es igual a ingresos menos costos. Entonces ya vimos que los costos, entonces las ganancias son el residuo y las otras dos queda después de partir las otras dos rebanadas. La otra rebanada es la del salario, ya vimos que el salario es lo que se le paga a los trabajadores y que tiene que ser el mínimo de subsistencia, o sea, para que puedan mantenerse él y su familia, reproducirse los trabajadores, y hasta ahí no debe darse más porque entonces se disminuyen las ganancias. O sea, es una rebanada fija. Queda la otra rebanada, la rebanada de las rentas, la rebanada que va a dar a los terratenientes. Y aquí es donde va a desarrollar una de sus más interesantes teorías, que es la llamada teoría de la renta diferencial. Esto es, no todas las tierras producen lo mismo. Hay tierras de primera, tierras de segunda, tierras de tercera. Lógicamente su productividad va a ser menor. Entonces, él desarrolla la teoría del valor trabajo, pero también con una diferencia. Considera que es el valor del producto en las peores condiciones. O sea, lo que va a determinar el valor va a ser las tierras de peor calidad. Y claro, el que tiene tierras de mejor calidad va a tener, pues, una ventaja. ¿Quién se la va a quedar esa ventaja? Pues desde luego el propietario de esas tierras. Por lo tanto, la diferencia entre las tierras de mejor calidad con respecto a lo que son las tierras de peor calidad, que son las que van a imponer los precios, es en su beneficio. Entonces, esto hace que las tierras de peor calidad tengan que ir incrementándose. ¿Por qué? ¿Por qué no se siembra solo en las tierras de primero? Las tierras de primera, porque en primer lugar hay una ley económica que se sigue manejando como una ley económica fundamental, que se llama la ley de los rendimientos decrecientes, que dice que si hay un factor fijo, en este caso el factor tierra, le vamos aumentando un factor variable, que son trabajadores, la productividad cada vez va a ser menor. O sea, ¿qué es lo que pasaría si metemos más trabajadores a tierras de primera? Pues que va a empezar a producir como si fuera tierra de segunda, de tercera o de cuarta. O sea, por ley de rendimientos decrecientes no se puede. Por lo mismo, pues se van a tener que ir cultivando tierras de peor calidad y esto va a incrementar las rentas de los propietarios de las tierras. Por eso él es partidario de que haya libertad, por ejemplo, para importar granos de otros países, lo que Malthus se oponía, para tratar de que se mantengan los precios de los granos lo más bajo posibles, porque de eso depende que se tengan que incrementar o no los salarios. O sea, él ya encuentra un conflicto, por así decirlo, entre los intereses de los terratenientes y los intereses de los comerciantes y capitalistas industriales. Bueno, otra de las aportaciones muy importantes de David Ricardo es su teoría llamada de las ventajas comparativas o de los costos comparativos. O sea, en un momento determinado, pues hay una diferencia entre lo que se llaman costos de oportunidad de una producción con respecto a otra. Entonces, puede ser que una empresa sea más eficiente que otra para producir ciertas cosas y en otra también, pero resulta que proporcionalmente puede ser que una empresa pueda producir, aunque sea más caro que la primera, las cosas que a la primera no le conviene producir. Entonces, esto incluso
se puede explicar hasta en el comercio internacional. Vamos a poner un ejemplo, el comercio internacional. Tenemos por un lado, pensemos México y pensemos Estados Unidos. Estados Unidos es mucho menos costoso en las cosas, es más productivo. Entonces, para producir una determinada unidad de un producto, vamos a poner un ejemplo, camas. Nos puede que nada más hay camas y vino, para estar en una sociedad imaginaria en la que únicamente se produzcan estas dos cosas. Bueno, la producción de camas tardan un día. La producción de vino tardan en Estados Unidos 2 días. México, que es más ineficiente para producir camas, va a tardar 2 días. Y para producir vino va a tardar 3 días. Entonces, en todos los aspectos parece pues no conviene, porque pues en todo México es menos eficiente. Sin embargo, David Ricardo demuestra, mire, si México en un momento determinado, vamos a pensar que no hay comercio, pues produce, por ejemplo, bebidas nada más, en donde relativamente es menos ineficiente. O sea, relativamente, ¿por qué? Porque en un caso tarda 2 días y en otro 3. O sea, en cambio, Estados Unidos relativamente es más ineficiente, porque tarda el doble, de 1 a 2. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Que Estados Unidos se dedique a producir las camas y México a producir el vino, y de esta manera ambas naciones van a beneficiarse. O sea, a través de estas historias de los costos comparativos, por ejemplo, se justifican ideas tan modernas, tan actuales y tan vigentes como los llamados tratados de libre comercio. O sea, en un momento determinado, para que quede más claro, en Estados Unidos una cama vale la mitad de vino 2 de camas. En cambio, en México sería 3/4 o 4/3. Entonces nos damos cuenta que en un momento determinado puede haber una combinación en la que México, si compra, puede ahorrarse como comprador y como vendedor beneficiarse. O sea, este tipo de sistemas resulta totalmente benéfico, tanto en el comercio internacional como en el comercio interno, como incluso en la vida práctica. Pensemos, por ejemplo, un ejemplo para que sea más sencillo de comprender, porque a lo mejor nuestros amigos se pueden haber perdido con estos ejemplos. Pensemos una persona, un personaje, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez es odontólogo, es alguien que era muy bueno para sacar muelas, y también es bueno como futbolista. Y hay otro que pues, es pésimo como futbolista, y, pero no es como dentista no es tan malo, pero claro, es menos bueno que Hugo Sánchez. ¿Qué es lo que conviene? Pues que Hugo Sánchez se dedique, deje odontología, se concentre exclusivamente en el fútbol y contrate para su consultorio a ese dentista. De esa manera, ¿quiénes se benefician? Él y también Hugo Sánchez. Él porque va a tener un trabajo en el que va a recibir ingresos, y Hugo Sánchez porque va a dedicarse todo su tiempo a lo que es más redituable y le da mejores ventajas económicas. De esta manera, entonces, se puede eh, ir viendo la forma en que se dan ideas que todavía siguen siendo muy útiles, ideas que tienen que ver mucho con la situación que aún vivimos, en donde se ve que la presencia del Estado en la economía, se ve que es inconveniente esta presencia del Estado en la economía, que por el contrario, el libre comercio
tanto a nivel interno, a nivel internacional, resulta mejor para todos. Entonces las ideas y las aportaciones de estos pensadores todavía son vivas, todavía conviene usarlas y sobre todo respetarlas, darse cuenta que son ideas que más que de surgir de los libros, surgieron de la vida, de la realidad. El propio ser humano fue generando las ideas que el propio Smith y los demás fueron expresando. ¿Pero por qué? Porque son ideas que surgen precisamente del comportamiento y de la naturaleza humana. Por eso el sistema de libre mercado pues es el que se ha impuesto y se va a seguir imponiendo, por lo menos porque todavía no se ha descubierto algo que funcione mejor. Muchas gracias y nos seguiremos viendo en la próxima.